Evangelio de Mateo, capítulo 12. Versículo 15 al versículo 30. Versículo 15 al versículo 30. Vamos a abarcar este párrafo, aunque solamente leeré los últimos versos de este párrafo, verso 25 al verso 30. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 15 al 30, es todo esto lo que vamos a abarcar, pero solamente leeré verso 25 al verso 30. Dice la Escritura: sabiendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, si por el Espíritu de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces llegó a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Ahora, recuerde que en el domingo pasado hablábamos acerca de cómo Jesús interpreta el sábado. Y la conclusión a la que Jesús lleva a aquellos maestros, a los fariseos, es que Jesús es el cumplimiento, Jesús es el verdadero sábado, y que el propósito del sábado es hacer misericordia. El propósito del reposo, el propósito del descanso es que el pueblo de Dios encuentre refrigerio en medio de una tierra que a causa de la desobediencia del hombre ha sido maldita, ha caído bajo la maldición del pecado. Pero cuando Jesús viene a traer ese refrigerio a un pueblo que había sido azotado por sus propias rebeliones, por sus propias necedades, pero ahora viene Jesús a cargar con el pecado del pueblo. Ahora, es interesante, hermanos, cómo el verso 15, regresamos a Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 15, una vez que se centra todo este debate entre el sábado, cuál es su significado, cómo debe ser guardado y cómo Jesús lo interpreta. Y después de que aquella gente que ha estado viendo y escuchando a Jesús rechazan los argumentos de Jesús, Jesús termina apartándose de todos ellos. Y aquí sí, antes de entrar a punto lo que vamos a ver en esta tarde, quisiera recalcarle, quisiera señalarle cómo el propio Jesús se aparta de la gente necia. Estas personas tan arraigadas en su tradición, en su religión, y que buscaban un debate con Jesús sobre cuestiones de cómo debe ser guardado el sábado, de qué es lo que se tiene que hacer, lo que se puede o no se puede hacer. Y cuando Jesús se los revela tan claramente, se los comunica tan claramente, y ellos insisten en su tradición, insisten en su necedad, observe lo que dice el verso 15, Jesús, sabiéndolo, se apartó de ellos. Aquí tenemos una actitud sensata, sabia. Jesús no está ahí buscándolos para debatir, no está intentando hacerles entender algo que Jesús mismo sabe, porque Jesús lo ha entendido así, que esta gente, como vimos en la confesión, no está influida por el Espíritu Santo, así que Él se aparta de ellos porque no hay forma de que ellos entiendan desde un punto de vista humano lo que solo puede ser entendido cuando Dios a través del Espíritu nos lo revela a nosotros. Recuerda que en el capítulo 11 el Señor Jesús le da gracias al Padre con estas palabras: te alabo, Padre, y te doy gracias porque escondiste estas cosas de los entendidos
y se las ha revelado a ellos. Los fariseos, con toda su comprensión de la ley, con todo su conocimiento, con toda la capacidad intelectual que tenían, no fueron capaces de ver a Jesús como la máxima revelación de la ley. Sin embargo, aquellos que no tenían la misma preparación académica, intelectual que ellos, sí lo vieron. Ahora, la conclusión no debe ser esta: el estudio es malo, sino más bien la conclusión debe ser: a menos que Dios quiera revelarle algo al hombre, el hombre no puede llegar a ese conocimiento sin la obra de Dios en el hombre. Por muchos libros que leamos, alguien puede decir: yo ya he leído la Biblia 5 veces de tapa a tapa y no la entiendo. Y quizá otro más pueda decir: yo no la he leído tantas veces, pero lo poco que he leído lo voy entendiendo. ¿Cuál es la diferencia? El espíritu que opera en uno y que no opera en otro. Ahora, el asunto, el debate entre Jesús y los fariseos, los maestros de la ley, no tenía que ver solamente con cómo se guardaba la ley o si era lícito sanar o no en días sábados, sino quién es Jesús, con qué autoridad. El debate de los fariseos era: ¿con qué autoridad vienes tú a decir que nuestra tradición no tiene ningún valor? ¿Con qué autoridad, cuando generación tras generación se ha guardado estos mandamientos y se han enseñado, con qué autoridad vienes tú ahora y nos dices: lo que ustedes están haciendo no tiene ningún valor y por esas acciones nadie puede ser justificado a menos que crean en mí? ¿Quién eres tú para venir y decirnos eso? Los fariseos estaban hartos de Jesús. Usted debe verlo así: estaban hartos. Y usted puede ver que donde quiera que iba Jesús, ahí estaban ellos. Ellos no eran mezquinos en gastar su dinero para estar donde estaba Jesús. Ahora, ellos no estaban ahí para aprender de él. Ellos estaban ahí porque querían demostrar que Jesús no tenía ninguna autoridad para enseñar las cosas que estaba enseñando. Y Jesús se aparta de ellos. Recuerde lo que dice Salomón en el libro de Proverbios: no discutas con el necio, no sea que te conviertas en un necio como él. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender como creyentes es que no tiene nada de sabiduría discutir con gente que se ha arraigado en sus tradiciones religiosas. Y por más que le muestres en la Escritura lo que la Escritura dice, ellos dicen: yo nací católico, o yo nací arminiano, yo nací wesleyano y de aquí no me muevo. Y eso es lo que estaban diciendo los fariseos. Nosotros nacimos fariseos y fariseos nos quedamos. Nacimos saduceos y saduceos nos quedamos. Cuando la tradición es más fuerte que el evangelio, no recuerdo el nombre del escritor, pero un escritor decía que cuando la tradición es más fuerte que la verdad, no hay poder que pueda derribar esa barrera. Y eso es cierto. Cuando la tradición se convierte en nuestra identidad, no hay verdad que pueda derribarlo. Y no estoy diciendo que Dios sea impotente, no estoy diciendo eso, sino que simplemente el hombre ha menospreciado la verdad de Dios y se ha afianzado, se ha aferrado a una tradición. Lo que quiero que veamos en esta tarde tiene que ver con una pregunta que hace la gente que está siguiendo a Jesús y que es una pregunta abierta. En el verso 24, verso 23, las multitudes, Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 23, las multitudes están siguiendo a Jesús y atónitas, asombradas, hacen una pregunta: ¿no será este el hijo de David? Es una respuesta abierta porque puede tener una respuesta como un sí o un no. Y quiero que reflexionemos sobre esta pregunta. Del versículo 15 al versículo 21, lo que hace Mateo es presentar evidencias basadas en el Antiguo Testamento. De hecho, hace una cita, aunque no ¿cómo se llama? Textual, es decir, palabra por palabra del profeta Isaías. Está haciendo una referencia general a lo que el profeta Isaías dijo acerca del siervo del Señor. Isaías capítulo 42, versos 1 al 3. En esta pregunta: ¿no será este
el hijo de David? ¿No será Jesús el hijo de David? Lo primero que hace Mateo es presentarnos evidencia. ¿Qué dice la profecía acerca del Mesías, acerca del siervo de Dios? Segundo, vamos a ver del versículo 22 al versículo 30 la evidencia presente, o sea, lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Primero veremos el pasado a través de la profecía, luego el presente en las acciones de Jesús, y luego tendremos que llegar a una conclusión. ¿Es Jesús el hijo de David o no lo es? Y como escribió C.S. Lewis en una de sus obras, si Jesús no es el Hijo de Dios, si Jesús no es Dios, entonces o es un loco o es un endemoniado. Y esa es la cuestión a la que Mateo en su evangelio nos trata de llevar. Tú tienes que salir con una conclusión de quién es Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces merece ser adorado, obedecido, servido. Si Jesús no es más que un loco fanático con desajustes mentales que se sentía Mesías como algunos de nuestros políticos, pues entonces busca otra fe. O si es un endemoniado, como presumieron los fariseos, entonces no tiene caso leer nada acerca de él. Pero como Jesús mismo lo dijo, con respecto a él, no hay punto intermedio. Si no estás con él, estás contra él. Pero en cuanto a la fe, no hay punto intermedio. No hay algo así como, yo no creo que Jesús sea Dios, pero tampoco me cae mal. No hay puntos intermedios. Si no estás con él, estás contra él. Si con él no recoges, desparramas. Y vamos al final a ver lo que significan estas palabras. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 5. ¿Alguien puede hacer la lectura de estos versículos? Fuerte, claro. Gracias. Ahora, ¿pueden ustedes tener en paralelo los dos pasajes? Ustedes pueden notar que no hay una cita textual, pero lo que está haciendo Mateo es tomar la esencia de lo que está diciendo Isaías y aplicarlo a Jesús. Ahora, ¿por qué es importante cuando, por ejemplo, en el verso 15, Mateo dice, y Jesús sabiéndolo se apartó de allí? ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, de quien estaba hablando el profeta Isaías, dice que no contenderá ni voceará. Así que Mateo nos lleva a esa conclusión. Jesús sabía que decía la profecía acerca del siervo del Señor, acerca del siervo de Jehová, de Yahvé, y en el versículo 17, de forma deliberada, consciente, hace lo que hace para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Si Jesús se queda ahí cuando los fariseos buscan debate y comienza, usted mire, la palabra aquí que se traduce como vocear, como contender, habla de una bulla, como cuando usted se pelea con una persona. Hay gente que le gusta el conflicto, el debate, el problema. Y cuando quieren poner su postura, no lo hacen sobre la base de la razón, de la lógica, a veces sobre la base de la intimidación, del grito, ¿no? Y piensan que si gritan más es porque tienen la razón. Entonces, esta es la idea. Cuando el profeta Isaías hablaba del siervo del Señor, 400 años antes, y cuando dice
no contenderá ni voceará, está diciendo no va a debatir, no va a imponer la verdad a través del grito, a través de la impaciencia. Y Jesús conocía la profecía, sabía que él era el siervo del Señor, y cuando los fariseos buscan el debate, dice Mateo, para que se cumpla la escritura, ¿qué hace Jesús? Se aparta. Yo solo quiero que piense esto. Si Jesús hubiera hecho lo que leemos acá, que desde luego lo hizo, pero estoy hablando de una suposición, él sana, él demuestra que es el Mesías anunciado en el Antiguo Pacto, pero a la hora del debate, él entra en el mismo estado que los maestros judíos. Por esa razón, quedaría descalificado. Porque podríamos preguntarnos, ¿qué dice el Antiguo Testamento del Mesías? Bueno, dice que el Mesías no iba a contender, no iba a gritar, no iba a vocear, pero Jesús sí lo hizo. Así que aunque tuvo algunos rasgos de Mesías, él no puede ser el Mesías, porque en esta parte no se cumplió la Escritura. ¿Nota usted lo importante de esto? Cuando entonces el texto dice, cuando Mateo cita al profeta Isaías y dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las plazas, no andará gritando, no andará buscando que se le escuche, no andará alzando la voz. Tenemos entonces que entender que Jesús, al conocer la profecía y saber quién era él, busca deliberadamente cumplir el antiguo pacto o lo que el profeta ha dicho, para que usted y yo sepamos que sin duda alguna Jesús es el siervo de Dios. Para que usted y yo, al leer el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y leer el registro que hay en el Evangelio, podamos decir, no cabe ninguna duda, no queda la menor duda que este Jesús es de quienes los profetas hablaron. Este Jesús. Y usted puede poner toda su confianza en él, porque ya no estamos esperando otro. Así que el evangelista nos está llevando a evidencia. Si usted ha escuchado alguna vez que el cristianismo es poner la fe sobre ilusiones, y que ser cristiano es creer que va a pasar algo aunque no tengas nada de evidencia, eso no es cristianismo. Eso suena más a política. Creer que va a pasar algo aunque no haya las bases para que suceda. Creer que cuando fulano de tal llegue al gobierno, entonces las cosas se van a solucionar. Eso suena más a política que a cristianismo. El cristianismo está basado sobre evidencias claras. Y es lo que está haciendo Mateo. Cuando Mateo habla de Jesús, recuerde cómo empieza. Él no está hablando de un Jesús cualquiera general. Recuerde que el nombre de Jesús era muy común en los tiempos de Jesús, y antes era muy común llamarse Jesús. Pero el evangelista comienza con esta declaración: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, vemos que el Mesías iba a tener ciertas características. Por ejemplo, iba a nacer de mujer. Bueno, eso es muy general. ¿Quién de nosotros no ha nacido de mujer? Pero luego seguimos adelante y dice que iba a ser un descendiente de Jacob. Y entonces ahí ya se va reduciendo, porque la mayoría de los que estamos aquí no descendemos de Jacob. Y luego se hace más estrecho y dice que es un descendiente de David. Y eso reduce todavía el número. Así que lo que está haciendo Mateo es llevarnos a evidencias. ¿Por qué debes creer que este Jesús de Nazaret del que te estoy escribiendo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Por todas estas evidencias. Todas las profecías que estaban dichas sobre él y todo lo que este hombre hizo no debe dejarte duda de que él es de quien habló el Antiguo Testamento. De hecho, Mateo todavía se vuelve más enfático y nos dice que no podemos esperar otro Mesías, porque en el capítulo 11, versículo 13, el mismo Jesús afirma de él con estas palabras de su identidad: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Y de quién profetizó Juan? ¿De quién habló Juan? De Jesús. Así que Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de una sola persona. Jesús diría, de mí. Y
Mateo nos está llevando a esa conclusión. Debes saber que tu fe no es una fe vana, una fe basada en ilusiones, no es una fe basada en suposiciones. Aquí hay evidencias claras de que este Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, es el siervo del Señor. Y nos da dos características claras del siervo de Dios. Observe lo que dice el verso 18. He aquí mi siervo a quien escogí, mi amado en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu del Señor está sobre él? Observe, exactamente, el mismo texto nos da la respuesta. Pondré mi espíritu sobre él. ¿Cómo? Observe, a los gentiles anunciará juicio. ¿Y cómo lo hará? Creo que sobre esta frase, a los gentiles anunciará juicio, se subordinan los dos renglones que siguen. ¿Cómo lo hará? Bueno, no lo hará contendiendo, voceando, ni en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que saque a victoria el juicio. Es decir, ¿cómo lo hará? Lo hará con humildad, lo hará con mansedumbre. ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo mismo? En algún momento, por la operación del Espíritu Santo, hemos llegado a ser mansos y humildes, pero así decirle, hermanos, yo desde que nací soy manso y humilde de corazón. No. Por la gracia de Dios ya no soy lo que era antes, pero tampoco soy lo que debo llegar a ser. Pero solamente Jesús se atrevió a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mayoría de nosotros le decimos a nuestros hijos, aprende de mí, ¿a poco yo me dejo? ¿Verdad? Eso les decimos. Bueno, eso les decíamos cuando estábamos sin Cristo. ¿A poco me dejo? ¿A poco ves que a mí me hacen lo que quieren? No, debes aprender de mí. Pero Jesús se atrevió a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto no lo dice Jesús nada más porque sí, lo está diciendo para nuestro beneficio. Vean, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. De mí hablaba el antiguo pacto, de mí hablaba el Antiguo Testamento, yo soy el Mesías. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo? Por su carácter, su mansedumbre y su humildad. Ahora, si usted va a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, se va a dar cuenta que el fruto del Espíritu tiene que ver con mansedumbre y templanza. Así que nadie puede ser manso y humilde si el Espíritu de Dios no está sobre él. Solo vea cómo eran los maestros de la ley. ¿Eran mansos y humildes? No. ¿Se da cuenta que el conocimiento no cambia a nadie? Por eso Pablo dijo, el conocimiento envanece. Ahora, le repito, Pablo no está en contra del conocimiento porque Pablo fue uno de los eruditos del primer siglo. Pero el conocimiento sin la operación del Espíritu Santo no sirve para nada. Es el conocimiento de Dios usado por el Espíritu Santo lo que transforma nuestras vidas. Luego dice en el verso 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Esperarán los gentiles, en su nombre esperarán los gentiles. Ahora, ¿quién más puede ser esperanza para el pueblo gentil, para los que, como dice el apóstol Pablo, no tenían esperanza, vivíamos sin Dios y sin esperanza? ¿Quién ha llegado a ser la esperanza del pueblo gentil? Jesús. Una evidencia real para ese tiempo, pero también palpable para nosotros. Pero después de lo que hace Mateo, que nos lleva al antiguo pacto para decirnos, el Mesías va a ser así, el siervo de Dios va a ser así, y una vez que nos da, póngalo de esta manera, una vez que nos pone la fotografía y nos dice, ahora miren a Jesús, ¿a poco no se parece? ¿A poco no se parece? Lee el Antiguo Testamento y ve todo lo que dice acerca del Mesías, del hijo de David, del hijo de Abraham, del hijo de Dios. Lee todo el Antiguo Testamento y ahora ve a Jesús. ¿Te puede quedar duda de que Él es?
Pero si quedara duda, pasamos a la siguiente parte, donde del verso 22 al verso 30, y particularmente en el verso 22 y verso 23, se nos enseña otra forma en que el Espíritu Santo operó en Jesús y que era una clara evidencia que así operaría en el Mesías, en el siervo del Señor. Entonces le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿no será este el hijo de David? Leía a un comentarista, y este comentarista en algunos aspectos es o fue de tendencia liberal, y este comentarista decía, en aquellos días no era nada fuera de lo común atribuir la mayoría de las enfermedades a los demonios, así que la gente pensaba que cualquier enfermedad era producida por los demonios. Sí, pero cuando Mateo dice que le llevaron un endemoniado, no está hablando como parte de la cultura. Nos está expresando lo que realmente sucedió. No es que Mateo no tenía el conocimiento científico y médico que hoy nosotros tenemos, y si Mateo hubiera vivido en este tiempo sabría que no era un endemoniado, que era una persona enferma mental. Porque esa es la conclusión a la que llega este comentarista. Nos está diciendo que Mateo tuvo un error de percepción. ¿Y cuál sería el problema con esa conclusión? Si Mateo se equivocó en lo que percibía, entonces no fue inspirado por Dios. Y entonces tenemos un libro no inspirado. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que no todas las enfermedades se atribuían a los demonios. Algunas enfermedades eran atribuidas a cosas que nosotros llamaríamos naturales. Una fiebre o una muerte no siempre se dice y tenía fiebre causada por el demonio, como ahora en algunos círculos cristianos. Estornudas y reprende la gripa, ¿no? No, estos hombres hablaban inspirados por Dios. Hablaban no por lo que ellos percibían en su mente distorsionada, hablaban lo que como dice el apóstol Pedro en su carta, los hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Y si ellos hablaron algo equivocado, entonces también nos lleva a la conclusión que el que los inspiró se equivocó. Pero estas son, si usted nota, y esa es la evidencia más clara, aquí mismo, del verso 22 al verso 30, los fariseos no cuestionan si el exorcismo fue real o no. Ellos no dicen, ese fingió que estaba endemoniado. ¿Cuál fue su pregunta? La pregunta fue, ¿con qué poder echa fuera a los demonios? No, ¿habrás estado endemoniado de verdad? Es decir, los mismos fariseos no cuestionaron la liberación de este hombre. Ellos, como maestros de la ley, sabían lo que estaba pasando. Pero ellos no dijeron, ¡hey, Jesús los está engañando, este es un truco! Ellos dijeron, Él lo hizo con el poder de Satanás. Observa usted que la misma Escritura nos da evidencia de que lo que está sucediendo aquí no es visto por los enemigos de Jesús como un truco, como una intención de Jesús de engañar. Ellos saben que lo que está sucediendo es real. La cuestión es con qué poder lo estás haciendo. Este es otro aspecto de la manifestación del siervo del Señor. Ahora quiero que note usted algunos pasajes del Antiguo Testamento. Le voy a dar algunas citas si usted las va a buscar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jeremías 23, 5. Ezequiel 34, 23. Ezequiel 34, 23 y 37, capítulo 37, versículo 24 al 28. ¿Sí? Ezequiel 34, 23 y luego capítulo 37, verso 24 al 28.
Isaías 9:6, Jeremías 23:5 y las dos citas de Ezequiel, 34:23 y 37:24 al 28. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias. ¿No será este el hijo de David? Vamos a Jeremías 23:5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Ahora, yo quiero que note cómo cuando se habla del hijo de David se mencionan dos aspectos en el carácter de su persona. Uno, su principado, y dos, su aspecto de pastor. Así que el hijo de David es tanto príncipe o rey como pastor. Y cuando leemos este texto, vemos estos dos aspectos. Mire, el verso 22 dice: entonces le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Lo que está haciendo Mateo es una redundancia hebraica muy común para acentuar lo que estaba haciendo. Este hombre estaba ciego y mudo. Dicen que en una ocasión hay una historia del folclore judío. En una plaza estaba una persona que presumía hacer milagros, y entonces le llevaron un ciego, y la gente ahí congregada para ver este espectáculo, este hombre que presumía hacer milagros, ve al ciego y se acerca a él y hace una especie de no conjuro, pero una especie de rutina. Y entonces después de que dice algunas palabras, el ciego comienza a decir: ahora veo, estoy viendo. Y la gente: ¡guau! ¡Qué maravilloso, qué grandioso! Y entonces un sabio, se me olvida el nombre de este rabino, se acerca al supuesto hombre que acaba de ser sanado, saca de entre sus ropas un pañuelo color rojo y le dice: quiero ver que realmente ves, dime de qué color es este pañuelo. Y el hombre le dice: es rojo, ahora veo. Pero resulta que era ciego de nacimiento. Sí, no conocía los colores. ¿Cómo sabía qué color era? Pues era un truco, era una trampa. Pero en el caso de Jesús, Él no está haciendo esto. Aquí hay una evidencia clara de su mesianato. Él es realmente el Mesías, el hijo de David. Como pastor, como príncipe, está derrotando a los enemigos de su pueblo, que han mantenido a tantos oprimidos como a este hombre que estaba mudo y ciego. Y al liberarlo está demostrando su poder sobre los enemigos del pueblo, pero también como pastor lo está conduciendo hacia la justicia, hacia la santidad, hacia Él mismo. Por eso es que la gente pregunta: ¿no será este el hijo de David? Ahora, ¿cuál es la respuesta de los fariseos? Cuando los fariseos escuchan que el pueblo está atónito, admirado, pensando, ellos le distraen la atención y terminan con esta expresión: este no es el hijo de David, este echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Esta es una encarnación de Satanás, es lo que están diciendo. Esta es una encarnación de Satanás. Él está haciendo estos milagros con el poder de Satanás. Ahora, dice la Escritura que cuando Jesús escucha, entiende lo que ellos están diciendo, los cuestiona y les pregunta. Y esto lo tenemos, hermanos, que considerar. Si Satanás
echa fuera a Satanás, ¿cómo mantendrá su reino unido? Ningún reino pelea contra sí mismo. Y luego pregunta, si yo uso el poder de Satanás para echar fuera a los demonios, ¿qué poder usaron sus hijos? ¿A dónde los está orillando? ¿A dónde los está obligando? Ustedes son maestros de la ley y ustedes saben que la única forma en que el Antiguo Testamento dice que Satanás iba a ser derrotado es con el Espíritu de Dios, no cuando Satanás luchara contra sí mismo. Así que si esto no es obra del Espíritu Santo, entonces cuando sus propios hijos, cuando sus propios discípulos hacían exorcismos, ¿qué poder estaban usando? Y luego observen lo que hace Jesús, porque una vez que les pone este cuestionamiento, una vez que les afirma que ningún reino subsiste cuando se divide, los lleva a esta conclusión. Verso 28, si por el Espíritu de Dios echo yo fuera a los demonios, ¿qué significa entonces esto? El reino de Dios ha llegado. En cada uno de los pasajes que leímos, y el último pasaje de Ezequiel capítulo 37, la afirmación del Señor es que cuando el Hijo de David llegara, Él habitaría en medio de su pueblo. Y la expresión más clara de la presencia de Dios en medio de su pueblo es su Espíritu Santo. Así que Él los está llevando a esta conclusión. Hermanos, es una conclusión lógica, es un razonamiento lógico. Premisa mayor, ningún reino dividido subsiste. Esa es una verdad. Usted no puede cuestionar esa verdad. Esto es verdad. Ahora, tomando en cuenta esta verdad, si tú dices que yo estoy haciendo estos milagros por el poder de Satanás, ¿cómo se va a mantener en pie el poder de Satanás si durante estos 3 años y medio todo ese pueblo había sido testigo de cómo Satanás estaba retrocediendo ante la llegada del Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser esto obra de Satanás? Así que ellos tenían que llegar a una conclusión. Bueno, esto tiene que ser obra de Dios. Pero si esto es obra de Dios, entonces Jesús les pregunta, entonces ¿quién soy yo? Porque el antiguo pacto afirmaba que la única persona que haría estas cosas sería el Hijo de David. ¿Se da cuenta que ellos no tienen escapatoria? Si niegan el poder del Espíritu Santo, blasfeman contra Dios. Pero si lo aceptan, tienen que aceptar que Jesús es de quien hablaba el antiguo pacto. No hay forma de que escapen a esta conclusión. No hay manera, tan solo la necedad. Y ahí fue donde ellos se mantienen en su necedad. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces llegó a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte y entonces saquea su casa? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Y quién entró en la casa? Jesús. Jesús está diciendo a través de esta metáfora algo muy sencillo. Esta casa estaba bajo el poder de Satanás y fue evidente. Endemoniados, lunáticos, enfermos. Era evidente que esa casa estaba bajo el poder de Satanás. Llega Jesús y ata al hombre fuerte. Primero lo derrota en el desierto. Y la última derrota que ha de sufrir fue en la cruz del Calvario. Cuando Él lo ata, comienza a rescatar, es decir, el Señor estaba diciendo, la razón por la que ustedes están viendo que tantos hombres que estaban bajo el poder de Satanás hoy están siendo sanados, los enfermos están siendo sanados, los muertos están siendo resucitados, es por una sola razón: Satanás no tiene poder, ha sido atado y yo estoy destruyendo sus obras. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahora, ¿cómo deberían responder a esto? Y concluyo con el verso 30. El que no está conmigo, está contra mí. Jesús les está diciendo a los maestros, la función de ustedes, maestros de la ley,
Es reconocer quién soy yo y ayudarme a recoger al pueblo. Pero lo que ustedes están haciendo es desparramar al pueblo. Yo les digo, yo soy aquel de quien habla el Antiguo Testamento, y ustedes les dicen, no, tú eres un endemoniado. Esa gente, esos maestros de la ley, estaban apartando a la gente ¿de quién? De Jesucristo. Así que cuando Jesús dice, el que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, está usando un lenguaje que era, algunos dicen, muy común en el pastoreo. ¿Qué debe hacer un pastor? Recoger el ganado, recoger el rebaño. Si yo tengo un rebaño y le digo a alguien, ayúdame a juntar el rebaño, y esa persona le avienta piedras y los dispersa, ¿qué está haciendo? Está trabajando en mi contra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el Señor Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué estaba diciendo? Jesús viene a los maestros de la ley porque ellos tienen que ayudar a recoger al pueblo, pero ¿qué hacen ellos? Los dispersan. Y Jesús dice, ustedes están contra mí. Ustedes se están oponiendo a mi labor. Yo he venido a recoger a los míos y ustedes los están dispersando. ¿Se da cuenta cómo una falsa enseñanza puede alejar al pueblo de su Dios? ¿Cuánta gente piensa que está trabajando a favor de Dios y lo único que está haciendo es desperdigando o dispersando al pueblo que el Señor ha amado? Y cuando Jesús dice estas palabras, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, está diciendo evidentemente, ustedes son mis enemigos. Ustedes están contra mí. Este pueblo me reconoce y ustedes dicen, no, este hombre es un endemoniado, con el poder de Satanás hace estas obras. Ustedes están contra mí. Creo, hermanos, que aplicando este pasaje a nuestro presente, a nuestro tiempo, debemos primero, hermanos, reconocer que cuando Mateo escribe estas cosas, las escribe para nuestro beneficio y para recordarnos que la fe en Jesucristo es algo más que una buena terapia psicológica para que te sientas bien. Es venir a entender que lo que el Antiguo Testamento había prometido acerca de un Mesías hoy está a nuestro alcance, porque el Mesías vino. Y ahora no solamente el reino se ha acercado, el reino está presente. ¿Cuánta gente vive desconsolada? Incluso hay un viejo canto que es muy sentimental y que creo que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, que dice, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. ¿Qué está diciendo este canto? Que el gozo está allá en el cielo. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo Mateo? Tu rey ha llegado. Tu rey está aquí. Pueblo, gózate porque tu rey está aquí. La esperanza para el pueblo no es solamente en la eternidad futura, es ahora en el presente. Saber que aquel que vino a recoger a su pueblo ha sido sentado en el trono, y no solamente decimos el reino se ha acercado, podemos decir el reino está presente. Cristo está sentado en el trono y su pueblo puede estar en paz porque ha traído paz a tierras lejanas y nosotros esperamos en Él. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. La próxima vez que te enfrentes a problemas, angustias, adversidades, piensa en esto que escribió el evangelista, piensa en ello. Porque él no lo está escribiendo como un bonito cuento, él lo está escribiendo como una realidad para una generación que no conoció de cerca a Jesús, pero que a través de Mateo, a través de Leví lo podían conocer. Y cuando Él les dice estas palabras, sin duda alguna les está diciendo, confíen en Él, aunque ahora no lo vean. Deben saber una cosa, Él es el Mesías, cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía y no esperamos a un Salvador futuro. Él ha venido por nosotros, Él ha venido a salvar a su pueblo. Él ha venido a salvar a su pueblo y en Él estamos seguros.
Así que nosotros no cantamos allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, como una esperanza futura. Nosotros lo vemos aquí. ¿Seguimos teniendo esperanza futura? Sí. Pero sabemos que Él es el Rey y nosotros ovejas de su prado. En Él estamos seguros. En Él estamos completamente seguros. Con mucha razón Jesús pudo decirle a su pueblo, y lo recuerda a la iglesia de todos los tiempos: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué muchos de nosotros vivimos como si la esperanza fuera futura? ¿Y por qué muchos de nosotros pensamos, ay, si el Señor regresara? ¿Por qué no podemos ser conscientes de la realidad presente? Él está sentado en el trono. Él ató a Satanás. Él ha dominado al poder de las tinieblas. Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su luz admirable. Al reino, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, de su amado Hijo. Nos ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no podemos estar seguros de esta verdad? ¿Cuánta gente, hermanos, ahora mismo que nosotros somos testigos de una caravana de hondureños, de salvadoreños que van en busca de un mejor lugar? Y no estoy diciendo que una migración sea un pecado, pero ¿cuánta gente está necesitada de un Mesías? Y a veces nosotros los cristianos pareciera que olvidamos que nuestro Mesías ha llegado y está sentado en el trono. Pareciera que lo hemos olvidado.